noches, bendiciones a todos. Le damos gracias primeramente a Dios por permitirnos estar nuevamente en un programa de Alégrese las Naciones. Amén. Donde sabemos que hay muchas personas que están pendientes del programa, que están pendientes también de escuchar, de aprender la palabra del Señor. Estamos acá con nuestros hermanos, hermano Yanuario, hermano Denis Rivera, y pues que Dios les bendiga y gracias por permitirnos entrar a la intimidad de sus hogares. Sí, nuevamente pues es un privilegio poder compartir con ustedes esta enseñanza de este día. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y anteriormente, en el programa anterior, nos habíamos quedado en el inicio del capítulo 6 sobre los sellos, de que ese es el pasaje que estamos estudiando, así que esperamos que esta noche usted pueda estar atento ahí y que estas verdades bíblicas puedan causar un impacto en nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Pues estamos siempre felices de poder estar con ustedes lunes y martes de 7 a 8 de la noche por JBN. Pues como dice el hermano, hoy continuaremos con el estudio de Apocalipsis y recuerden, siempre les decimos que algunas veces tomamos versículos de otros libros de la Biblia con tal de explicar o aclarar algunas cosas. Pero como siempre, antes de comenzar, empezamos con una oración por una etnia y me gustaría que me pusieras la pantalla para ver cuál es la etnia que nos toca orar el día de hoy. Vamos a ver cuál es la etnia. Los Niab de Laos. Eso es la etnia por la que vamos a orar el día de hoy. Y no sé, Orly, si nos puedes ayudar, me gustaría que me cuadraras en la pantalla y me gustaría que pues oráramos por ellos. Vamos a leer una breve reseña de los Niab. Viven en la frontera entre Tailandia y Laos, al lado del río Mekong, y son pescadores. A menudo viven en las aldeas con otras etnias en Tailandia. Practican la mezcla del budismo con su religión tradicional en Laos. Comunista, creen en diferentes espíritus y seres sobrenaturales. El espíritu que temen más es el Pujao, el espíritu de la aldea, al cual le ofrecen sacrificios de cerdos y gallinas. La mayoría de los Niab no tienen acceso al evangelio. Aún en Tailandia, donde hay libertad religiosa, tal vez hay unos 100 cristianos Niab. Vamos a ver por qué vamos a orar hoy, hermano. Vamos a orar por la traducción de la Biblia en el idioma de los Niab y vamos a clamar para que Dios envíe obreros a los Niab. Entonces vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te damos las gracias, Señor, porque un propósito grande tú tienes con esa etnia, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo que en el idioma de los Niab, Señor, se traduzca la Biblia, se traduzca la palabra, Señor, y que ellos puedan, Señor, ver textualmente lo que tú les quieres decir, lo que tú les quieres hablar, Padre, en el nombre de Cristo, presentarte ante ellos, Señor, a través de la palabra, en el nombre de Jesús, Señor, que tú puedas utilizar, Señor, aún personas lingüistas, Padre, personas que escriban, Señor, la palabra en ese idioma de la etnia Niab. En el nombre de Jesús te lo pedimos y pedimos, Señor, y clamamos para que obreros, para que misioneros, Señor, no sabemos de qué país del mundo irán a evangelizar, Señor, pero pedimos que tú mandes, Señor, predicadores, obreros, misioneros, Padre, para que hagan tu obra, que puedan, Señor, hacer resplandecer tu palabra y que tu luz, Señor, les brille a estas etnias ahí en Laos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy con nuestro estudio. Sepan ustedes que nosotros cuando venimos a hablarles de esto de la palabra, de estas enseñanzas, pues utilizamos y revisamos varios comentaristas para poder tener
varios puntos de vista. Al final, pues nosotros tomamos uno, o les decimos que son uno o dos los más aceptados por los teólogos. Pero es importante saber que pues todo esto lo ponemos en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a seguir con lo que hemos estado viendo, que es Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. Me gustaría que me pusieras en la pantalla para que los que nos están viendo pues puedan ver. Ya vimos el capítulo 1, capítulo 2 y 3, que vimos las iglesias. El capítulo 4, cuando Juan es llevado al cielo, y allá puede ver pues a la iglesia ya gozándose. Después ahí pudimos ver a los ancianos y a los 4 seres vivientes, que los explicamos en las clases de la vez pasada. Queremos decir que estamos viendo acá que vamos a entrar en la parte donde hay algunos sucesos en la tierra, sin olvidarnos que mientras en la tierra está la gran tribulación, vamos a ver que en el cielo hay eventos también que los vamos a estar viendo posteriormente. Pues hoy vamos a entrar con este capítulo 6, donde hablamos de los jinetes del Apocalipsis. Es un tema un poco que algunos pues le tienen un poco de miedo, otros son escépticos y creen que esto más es algo figurado y que no va a ocurrir. Pero la verdad es que lo que se está viendo en nuestro tiempo es que los sucesos que estamos viendo es que se aproxima un evento grande, un evento catastrófico sobre la tierra, y la iglesia debe estar preparada. Sabemos que aquí, a la entrada de estos jinetes, creemos que en Apocalipsis 4, cuando Juan es llevado, transportado al cielo, ya la iglesia va a estar en el cielo. Estos jinetes que salen aquí ya es un evento post-rapto. Ya ahorita la iglesia ya está gozándose en el cielo, y aquí en la tierra pues entran los 4 señores estos apocalípticos. Y vimos que en Apocalipsis 6.1, ahí disculpen que dice Juan, pero es Apocalipsis 6.1, dice: cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes que decía, como con voz de trueno: ven. Miré, y he aquí un caballo blanco, y el que estaba montado en él tenía un arco, y se le dio corona, y salió conquistando para conquistar. Habíamos dicho que la vez pasada, Orlis, que este jinete de caballo blanco que sale aquí, no podríamos decir que es el Señor Jesucristo. Amén. Sí, bueno, ya el tema ese creo que había quedado claro, ¿verdad? Por las evidencias que mostraba este jinete. Y cuando vimos también a qué se refería cuando decía que tenía un arco, ¿verdad? No es una característica de Jesucristo. Entonces ya habíamos desvirtuado por muchas razones que no se trata de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿verdad? Me gustaría ver unos detalles aquí. Me gustaría que me pusieras la pantalla para que miráramos unos detalles. Y hay un señor que se llamó Nimrod. Estableció varias ciudades, Babel, Nínive, y llegó a ser poderoso y fue contrario contra Dios. Lo miramos en el libro de Génesis. Fíjense bien que él edificó la tierra de Asiria, Nínive, y esto es importante porque Nínive es Asiria, y él fue uno de los edificadores de esta ciudad. Esto lo estoy explicando para que más adelante miremos esto, que hay una pintura que la pintó Bruegel, pintó varios cuadros con el mismo tema tras su estancia en Roma. Esta se conoce como la Gran Torre de Babel. Fíjense bien, a la par tenemos una pintura hecha por un pintor reconocido, ¿verdad?, cuando estuvo en Roma, y le llamó la Gran Torre de Babel. Hay algo bien curioso, muy curioso, que nosotros estuvimos viendo en el libro de Daniel, que
de Roma salían 10 cuernos, y de estos un cuerno, el cual lo explicamos bien en semanas anteriores, que consideramos que podría ser el anticristo. Pero qué cuestiones que nosotros podemos ver en la Unión Europea este detalle, que aquí miren la pintura de Breuil y miramos la sede del Parlamento de la Unión Europea en Francia, que muchos, ¿verdad? Y esto no podría ser una coincidencia, la verdad, pero muchos están creyendo que la Unión Europea está haciendo una réplica en su parlamento de lo que es la pintura de Bruegel de la Torre de Babel. Y es muy interesante saber que el anticristo se cree que va a venir de esos 10 gobernantes que se van a unir al final, que son los 10 dedos de los pies, los 10 dedos de los pies, y que habíamos dicho que podría ser el renacimiento de Roma o la Unión Europea. Y interesante es ver que ellos sacaron ese panfleto que dice que también miramos la Torre de Babel, un edificio en construcción que no se terminó de construir, y abajo dice Europa, muchas lenguas, una sola voz. Acuérdense que en la Torre de Babel Dios dispersó a la humanidad y los hizo que tuvieran muchas lenguas. Y aquí la Unión Europea en este panfleto dice, está bien, tenemos muchas lenguas, pero una sola voz. Sí, entonces pareciera que esto es bien raro, y pareciera que están dando como mensajes, no sé si podría decir subliminales o mensajes claros de lo que se espera en el futuro. Y ahí está, Nimrod fue el precursor de lo que es la Babilonia, y después él fundó el imperio asirio. Cabe destacar que Isaías 14:25 dice, quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hallaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Muchos están pensando que con lo que vamos a ver más adelante, con algunas batallas del anticristo, que Dios lo va a derrotar en los montes de Israel, y está hablando del asirio. Y Nimrod fue el que construyó, el fundador de Asiria. También habíamos visto de Ireneo que él decía que él más se iba de la tribu de Dan, que Ireneo decía que el anticristo iba a venir de la tribu de Dan, por lo que dice Jeremías, ¿verdad? Desde Dan se siente el relinchar de sus caballos, el grito estrepitoso de sus corceles. Toda la tierra tiembla, vendrá a devorar el país, sus bienes, la ciudad y sus habitantes. Y dice después Ireneo, por esta razón la tribu de Dan no figura entre las que se salvan en el Apocalipsis. Fíjense bien, aquí tenemos dos posiciones, que el anticristo es el asirio, o viene de la tribu de Dan, y otros dicen que viene del imperio romano. Aquí en Pérgamo, fíjense bien que es interesante otro dato especial, que la iglesia de Pérgamo dice que yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Ese que está ahí, ustedes miran, es el trono de Satanás que estaba en Pérgamo y que fue llevado a Alemania en 1930, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí en Pérgamo le dice, Jesucristo le dice que es donde habita Satanás. Son datos importantes que podemos ir viendo. Bueno, siguiendo con esto, ahí vimos el primero, ahora nos vamos con el segundo sello. Cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo, y al que montaba, al que estaba montado, en él se le había concebido quitar la paz de la tierra, y que los hombres se mataran unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Qué podemos comentar, hermanos, de esta parte, ya entrando al jinete del caballo bermejo, el caballo rojo? Fíjate que yo quiero comentar acerca de los 4 jinetes, y algunos pensamos que es como juicios de una forma, que van de una forma cronológica, ¿verdad? Y que esto pues antecede, o algunos creen que es en el momento que está pasando en el cielo, que salen estos jinetes, están ocurriendo. Por eso hablamos de un accionar cronológico.
de estos 4 jinetes, ¿verdad? Que vemos que son 4 jinetes y aquí también se muestran 4 seres vivientes en este libro. Es un dato muy importante y que pues preceden los juicios de Dios, ¿verdad? Sobre la tierra también. Sí, es interesante ver que el primer jinete sale representado con el jinete con un caballo blanco y con un arco en sus manos, pero no lleva las necesarias flechas. Realmente nos habla de una revolución pacífica o política, como podríamos decir. Sin embargo, este segundo jinete difiere mucho del primero porque este sí aparece con una gran espada. A este se le dio una gran espada, lo cual simbolizaba la lucha que se tenía de cuerpo a cuerpo entre los ejércitos enemigos. Entonces, este segundo sello realmente contempla ejércitos invasores en una feroz guerra. El color rojo simboliza una guerra sangrienta, de una u otra manera. Lo rojo siempre nos lleva hacia algo realmente terrible, una lucha y algo que termina en algo realmente muy sangriento. Fíjense bien que qué bonito que nosotros podríamos ver en todos estos detalles que va a llegar un momento que la tierra se va a llenar de guerras. Y acuérdense que Jesucristo dijo que antes de todas estas cosas dijo que habrían guerras y rumores de guerra. Pero aquí sí ya se está desatando, como muchos lo tildan, el infierno sobre la tierra. Fíjate lo que dice también el versículo, ¿eh? Y el que lo montaba, dice, le fue dado poder para quitar la paz de la tierra. Este es un dato bien curioso y muy importante. Y también le permitió confundir a los hombres para que se matasen los unos a los otros. Entonces, sí vemos que este caballo bermejo y el que lo monta tiene un significado tremendo sobre lo que va a pasar aquí en la tierra, acontecimientos fuertes en cuanto a guerras, en cuanto a quitar la paz, ¿verdad? Porque estamos viendo en tiempos, en todos estos tiempos, cómo se está hablando de paz, ¿verdad? En el mundo, de paz entre las naciones. Pero este momento del caballo bermejo, hermano, nos está mostrando que se le dio poder para quitar la paz de sobre toda la tierra y para que los hombres se matasen los unos a los otros, ¿verdad? Con espada. Bien, interesante de que este caballo bermejo representa guerras, y guerras fuertes, poderosas, guerras como nunca se han visto en toda la historia de la humanidad. Definitivamente que estas guerras van a marcar una diferencia a nivel mundial. En otras ocasiones en la historia de este mundo hemos visto guerras que han afectado hasta cierto punto ciertas áreas de este mundo. Cuando Hitler revolucionó con sus guerras, eso afectó a Europa, claro, de una u otra manera afecta al mundo, pero ese conflicto solo se dio en Europa. Estas guerras que vemos aquí van a ser guerras que van a tener efectos a nivel mundial. Y bueno, si hablamos de guerras bíblicas, Januario y Orlich, podríamos mencionar, por ejemplo, la guerra de Gog y Magog, una guerra muy trascendental en la Biblia y que tiene bastante simbolismo con esto que estamos hablando, Januario, porque hemos hecho estudios de las representaciones que tiene estos nombres, Gog y Magog, y estábamos analizando ahora con mis hermanos cómo podemos relacionar estos nombres con las naciones que hoy se están coludiendo, digamos, para atacar a Israel. Israel es una nación que no ha vivido en paz. No podemos decir que Israel ha tenido paz, hermanos, después de todo lo que ha sucedido, que ellos fueron esparcidos por todo el mundo. Hoy ellos han regresado, se han establecido como nación desde hace muchos años, pero Israel no tiene paz. Casualmente estábamos viendo una noticia en la cual en Siria el ejército israelí destruyó unas bases que tenían armamento nuclear.
Y esto significa, yo vi esa entrevista ahí en Enlace, le comentaba aquí a mis compañeros que entrevistaron a un general del ejército judío y ellos dijeron que ellos van a atacar cualquier cosa que para ellos represente una amenaza. ¿Qué queremos decir eso? Que realmente Israel está preparado, Israel está alistándose para una guerra que viene contra ellos. Y yo quisiera que analizáramos eso, Januario, a la luz del capítulo 38 de Ezequiel, donde se nos habla acerca de eso. ¿Qué pensás? Fíjate que para que los televidentes estén en perspectiva, ¿por qué estamos metiendo Ezequiel con Apocalipsis, verdad? Hay que explicar este evento. Mírenme, nosotros en las clases pasadas hablamos de lo que es la semana 70ª de Daniel, que habían pasado 69 y que faltaba la semana 70. ¿Qué pasa en esta semana 70? Daniel dice que por una semana confirmará el pacto con muchos. Este señor, el anticristo, va a confirmar el pacto por una semana y dice que a mitad de la semana se sentará en el templo de Dios y se hará pasar como Dios. Y muchos teólogos y muchos estudiosos de la palabra se preguntan, ¿cómo es posible que se vuelva a construir ese tercer templo? Les aconsejo, para los que les gusta estudiar, hay un libro que se llama Listo para reedificar. Es un buen, de Ice y Price. Este libro solo habla de los templos de los judíos del tercer templo y aún habla de un cuarto templo en el tiempo del milenio. Es muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos que a la mitad de la semana, de esa última semana, después de que el pueblo de Dios se haya ido, viene una semana de tribulación. A la mitad de esa semana dice que el anticristo se va a sentar en el templo de Dios y se hará pasar por Dios. Ahora, ¿qué sabemos nosotros de ahí en Israel ahorita, en Jerusalén? A donde se encuentra, a donde estaba el templo de Dios, donde miramos el muro de los lamentos, ahorita se encuentra construido una mezquita de los musulmanes, que es la mezquita de Omar, o le llaman el Domo de la Roca. ¿Cómo puede ser posible, Orlis, que para que se cumpla esa profecía, primero ya se cumplió la profecía de que el pueblo de Israel retornó a Jerusalén? No han retornado todos, pero se está dando un retorno. Pero ahorita, en ese lugar donde estaba el templo de Dios, se encuentra una mezquita. Debe haber un acontecimiento previo para que, óigame, si a ustedes les toca esa mezquita a los musulmanes en este momento, se desata seguramente la Tercera Guerra Mundial. Es impactante para muchos de nosotros los cristianos dónde está ubicada esa mezquita. Fíjense que nosotros vemos que ese muro de los lamentos, creemos que era lo que rodeaba el patio de los gentiles, donde estaba el templo de los judíos, donde adoraban a Dios, donde adoraban a Jehová Dios. Y ese muro de los lamentos, usted mira que los judíos llegan ahí, meten sus peticiones y están orando. Ahora, lo que yo no sabía, y que es algo que lo estamos descubriendo y viéndolo geográficamente, al otro lado del muro de los lamentos es donde está esta mezquita, que dicen que se llama la mezquita de Omar. Sí, poner la foto si querés. Correcto. Y esa mezquita de Omar está construida exactamente donde estaba el templo de los judíos. Ahora, este templo que construyeron los musulmanes está construido exactamente en este lugar, y este era el monte de... Se cree que es el monte Moriah. El monte Moriah, que fue el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac su hijo. Un lugar muy sagrado para los judíos, pero también muy sagrado para los musulmanes. Y ambos lo consideran como un lugar sagrado. También se cree que de ahí fue que ascendió el profeta Mahoma al cielo. Lo consideran los musulmanes. Ellos consideran que desde ese lugar ascendió el profeta Mahoma, y ese es el asunto por el cual el templo en Jerusalén no se ha construido ni se va a construir así tan fácilmente, porque esa mezquita, tocar esa mezquita para los judíos implicaría, como analizábamos, casi el inicio de una tercera guerra mundial. Y esto es algo que es sorprendente, ¿no? ¿Dónde fueron a ubicar esta mezquita, este pueblo musulmán, que es un pueblo poderoso, que está realmente llenando el mundo entero con su religión? Fíjate que también
Es que tenemos que analizar cómo también Israel está ahorita creciendo económicamente, incluso en la parte educativa, en la parte de la salud, o sea, cómo ellos han avanzado en cuestiones de la ciencia y en la cuestión del armamentismo. Pero también los musulmanes han crecido en número. Y fíjate que estaba viendo yo que las tierras alrededor de todo lo que es Israel, o sea, Libia, Irán, Turquía, entonces vemos que todas estas naciones son musulmanas. Y uno se pregunta, ¿qué estará pasando? O sea, ¿será que todas estas naciones de alguna manera están rodeando? Y un dato curioso, ¿será que aún que son de diferentes familias o que son de diferentes descendencias, pero en cuestiones de religión están unidas, ¿verdad? Entonces, son preludios en los que nosotros podemos también hacer algún tipo de anotaciones para poder ver lo que está por venir en los tiempos futuros, ¿verdad? Esto a nosotros también nos trae también a pensar en el hecho de que cómo los judíos van a construir, como tú decías, si tocan esa mezquita que está ahí donde está exactamente el templo. O sea, es un problema serio, porque sabemos que también esa tierra que aunque sabemos que le pertenece a los judíos, ¿verdad?, está ocupada, es un territorio ocupado por los musulmanes, ¿verdad? Entonces sí es muy curioso lo que está pasando, o sea, ¿y cómo va a suceder esto, hermano? Pues en esto vamos a seguir aquí hablando acerca de lo que nos dice Ezequiel en esta enseñanza. Sí, qué buen comentario, Orly, de que desde que el pueblo de Israel volvió a su tierra, acuérdense que el pueblo de Israel estuvo casi 2000 años fuera de sus tierras y regresó en 1948. Este año se cumplieron 70 años de que Israel retorna a su pueblo y se retorna a su tierra. Y en esa tierra, hermano, hay luchas, están los palestinos, hay batallas. Israel, bueno, pues está armado hasta los dientes también, ¿verdad? Y miramos un montón de naciones alrededor de él, en las cuales hay conflictos. Ahorita, en este momento, Israel es noticia en los periódicos que hay todos los días. Si ustedes saben, ahorita hay un conflicto en Siria, donde están involucrados Estados Unidos, está involucrado Inglaterra, Francia, en contra de los rusos, en contra de Irán y hasta, bueno, pues hasta grupos radicales extremistas están involucrados ahí en esa lucha, una lucha bastante fuerte la que hay y que muchos han dicho que podría desatar la Tercera Guerra Mundial. Fíjense bien que quería leer algo, cuando nosotros vimos el libro de Daniel, miren, los eventos del libro de Daniel, muchas veces estos eventos sucedieron ya, ¿verdad? Los vimos en Antíoco Epifanes, que lo mencionamos mucho, y quiero leerles unos 3 versículos para entrar a darle forma a lo que queremos decir. Fíjense bien. Y Daniel 11:37, 11:36, y dice la palabra: y el rey hará su voluntad, y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hará maravillas, y prosperará. ¿Se acuerdan que aquel decía que había salido para vencer, ¿verdad? Hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se va a engrandecer. Mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno será de fortalezas más inexpugnables, y colmará de honores a los que lo reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Se imagina, va a dividir la tierra, como dicen, con 10 gobernantes que lo van a tener. Pero miren qué interesante aquí, él está gobernando, y llega un momento que él se cree dueño de todo, ¿va? Pero al cabo de un tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, muchas naves, y entrarán por las tierras, inundará y pasará. ¿Qué es lo que creen? Esto lo podemos interpretar
de 2 o 3 formas, pero muchos teólogos creen que aquí se está hablando de un tipo del anticristo que va a suceder en el futuro. Llega un momento, hermano, que él reparte la tierra, pero llega un momento que tiene que luchar contra el rey del norte. Y eso es lo que creemos que va a suceder en esta batalla que va a entrar todos estos jinetes a hacer grandes guerras. Y podemos ver acá que hay 2 guerras que miramos en Apocalipsis. Miramos que está la guerra de Ezequiel de Gog y Magog, y miramos una guerra al final de los tiempos que es la guerra de Megido, que es la guerra del Armagedón que todos conocen. ¿Por qué estamos pensando nosotros que esto es importante? Porque se necesita una forma de que los musulmanes pierdan poder, o esa mezquita sea quitada de ese lugar en que está ahí, para que pueda Israel construir su tercer templo, que ya lo tienen. Mire, este libro se llama Listo para reedificar. O sea, los israelitas, hermanos, ya tienen los planos para la construcción del tercer templo, pero la pregunta es, ¿cómo lo pueden construir si donde está el lugar hay una mezquita? Necesita de haber un evento el cual nos dé la oportunidad, o les dé a ellos la oportunidad de poder construir ese templo. Es lo que íbamos a analizar el capítulo 38 completo, pero va a ser difícil. Pero yo quiero leerte que prácticamente el capítulo 38 dice profecía contra Gog. Ahora, Gog tiene un simbolismo de una nación, habla de la nación del norte. Específicamente Rusia se encuentra al norte de Israel. Y los estudios que nosotros hemos hecho para poder creer que esta nación se refiere a la nación de Rusia, que va a haber una colusión con otras naciones. Esa coalición se va a unir con otras naciones que el hermano Orlich estaba mencionando ahí, para poder atacar a Israel. Obviamente esta batalla es la que se conoce como la batalla de Gog y Magog, que es la primera gran batalla, antes de la batalla de Megido, en el valle de Megido. Pero fíjese que lo que nosotros analizábamos era, bueno, uno de los versículos que nos llamó la atención fue el versículo 8, que dice: de aquí a muchos días será visitado, al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la espada. La tierra salvada de la espada es la tierra de Israel, recogida de muchos pueblos, que fueron los judíos que estaban esparcidos a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. En ese tiempo, Januario, tiene que ser el tiempo, no el actual, donde ahorita Israel no podemos decir que mora confiadamente, si esta nación está preparada para cualquier ataque, porque ahorita realmente prácticamente están en guerra. ¿Cuándo es que van a morar confiadamente, Januario? Sí, hay que esperar ese momento. Miren, fíjense bien, aquí podemos ver, tanto en Daniel como Ezequiel, podemos ver 2 puntos importantes. Uno, como dice él, que viene una coalición del norte y con algunos pueblos musulmanes. Me gustaría, no sé si me podrías poner la pantalla para que leamos los versículos. Fíjense bien, dice, antes quiero leer esta parte. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Profetiza contra él y di: así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Te quebrantaré y pondré grafos en tus quijadas, y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo equipado, gran multitud de paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas, Persia, Cus y Fud con ellos, todos ellos con escudo, yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, y todas sus tropas, y muchos pueblos. Pueblos contigo. ¿Se imaginan? Todo esto que va a suceder, hermano, es una batalla, y fíjese bien, y que vendría sobre sobre los montes de Israel, una nación recogida de muchos pueblos. Acuérdense que Israel retorna de muchas naciones, y dice que todos ellos morarán confiadamente.
El versículo 12 también es importante, dice, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones que se hace de ganado y posesiones que mora en la parte central de la tierra. Y hemos visto que geográficamente hablando, Israel ocupa la parte central de la tierra. Así que no queda duda, según lo que leemos aquí, que se trata de la nación de Israel. Exacto. Fíjense bien. Bueno, aunque el versículo enfoca a Israel claramente, Claramente. queremos definir como Gob, ¿verdad? Cuando hablamos, porque habla del norte. Entonces, en la parte norte, quien puede tener algún control sobre otras naciones, en este caso, por ejemplo, naciones que están ahí alrededor de Israel, es Rusia, ¿va? Una nación poderosa que no solamente tiene capacidad de financiar, sino que tiene capacidad también de producir, ¿verdad? Cualquier tipo de armamento. Recordemos que son también ellos ahí tienen sus minas de uranio, ¿va? De plutonio. Entonces esta gente creemos que como líder, ¿verdad? La Biblia lo menciona como God, es el que va a tener el liderazgo y el control sobre las otras naciones en esta coalición. Es una alianza, ¿verdad? Que va a haber, pero va a haber alguien que la coordine, ¿verdad? Va a haber un líder, un rey, como lo manifiesta aquí Ezequiel. Entonces, y aquí vamos a ver cómo a través de la religión, ¿verdad? Va a ser una forma en la que ellos van a poder controlar esto. Una religión, claro, que antagoniza completamente con la religión judía, ¿va? Poner el mapa que está enfrente para que miren. Aquí, este es un mapa de 1984. Ahí miramos a dónde se ubican a Magog. Fíjense bien, lo ubican casi un poquito arriba del mar Negro, y entre el Mar Negro y el Caspio. Y ahí se ubica Magog. Gomer, Togarma lo ubican en la parte de Turquía. Y ese mapa, hermano, es importante, porque ahí ubica algunas naciones, sí, como dijiste, Jorlis. Todas estas naciones, fíjate bien, la parte de abajo de Rusia, donde son las naciones que se han separado, casi todas tienen, óyeme, son musulmanes. Sí, sí. Óyeme, son musulmanes. Todas estas naciones creen en Alá y están en completo, muchas veces en constante pelea con Israel. Y aquí miramos un mapa un poquito más claro, ¿verdad? Donde miramos a Gomer, a Togarma, miramos a Mesec y Tuval, ¿verdad? En la parte baja de Rusia, miramos a Magog, ¿verdad? Que queda al sur de Rusia, y todos estos datos son claros. Y sí tal vez los teólogos se disputan la parte de que Magog sea Rusia, ¿va? Porque está un poco al sur, pero Josefo dice que los magogitas eran un pueblo escita que vivía en las estepas rusas. Y eso pues lo dice Josefo, aunque también hay teólogos que hasta piensan que Josefo está equivocado, pero viéndolo a la luz de los acontecimientos que están pasando ahorita, ¿cuál es la alianza que se está dando? O sea, es increíble ver cómo la Biblia está tomando, como que se está clarificando al ver la alianza entre Rusia y los países árabes. Es una alianza que se está viendo. Y fíjate que va a haber también de repente quienes aparenten e interceder por esto. De repente algunas organizaciones que puedan hablar. Mira en el versículo 13 cómo nos dice: Sabá y Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes te dirán, hablando de Gog, ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín? ¿Para quitar plata y oro? ¿Para tomar ganados y posesiones? ¿Para tomar grandes despojos? O sea, va a haber como de repente una pequeña intervención, pero más que todo política, Januario, porque no dice aquí que ellos hicieron algo.
como ahora pues, en estas organizaciones internacionales, que se hacen muchos planes y muchas intervenciones, pero al final de cuentas no se llega a nada. Aquí va a ser prácticamente Januario como quien dice, ¿qué es lo que quieren hacer ustedes? Está malo lo que están haciendo, pues van a atacar a esta nación, pero al final de cuentas no van a tomar cartas en el asunto. Y si vos te fijas, Seba y Dedán es Arabia Saudita. Ajá. Y Arabia Saudita tiene una alianza fuerte con los países occidentales, ¿no? Con Estados Unidos, perdón. Con Estados Unidos. Y es como es, ¿verdad? Que estos son los que solo como que levantan su voz. Y Tarsis, que también sale ahí, que también sale levantando su voz, Tarsis estaba en España. Y es parte de la Unión Europea. De la Unión Europea. Entonces, pareciera que cuando esta coalición ruso-árabe se dirige hacia Israel, tenemos estas naciones, la OTAN, la Unión Europea, diciendo, hey, ¿y qué van? ¿Por qué van? Pero al final pareciera que no ponen ninguna fuerza ahí. El versículo es claro, no dice que hacen algo, simplemente dice Sabá, Dedán y los mercaderes de Tarsis y todos sus príncipes, hablando de estas naciones. Ahora, que vos hablas. Enfocamos entonces lo que hablábamos acerca de God. Si lo definimos y decimos nosotros que el que evidentemente en estos tiempos se podría decir que es God con mayor seguridad, estamos hablando de Rusia. Pero Ezequiel en el capítulo 5 menciona Persia, ¿verdad? Irán. Que es Irán, menciona Cus, ¿verdad? Y Fut, que es Sudán, y Fut es Libia. Fut y Fut en Libia. Poner el mapa. Dice, y con ellos, con escudos y yelmo. En el capítulo 6, Ezequiel menciona Gomer y todas sus tropas de la casa de Togarma, de los confines del norte, ¿verdad? Entonces, y sus tropas de muchos pueblos contigo. O sea, es una coalición, ¿verdad?, entre Persia. Vemos en Persia, Irán, pues yo encontré también información de que Cus podría ser también parte de Etiopía y Fut, Libia, ¿verdad? Entonces, es muy clara como también vemos que ya en estos tiempos los mapas han cambiado, pero por ejemplo Put, en este caso Libia, lo vemos que ahí está completamente intacto en los mapas actualizados, ¿verdad? Y Persia es Irán, ya lo dije los persas a los iraníes. Y exactamente, Persia es Irán. Entonces queda muy claro, yo creo que Dios le reveló a Ezequiel en su tiempo, hermano, quiénes serían las naciones que irían contra su pueblo, contra Israel. Ahora bien, una cosa importante, tomando en cuenta este capítulo 38 de Ezequiel, Rusia se une, hace esa colusión contra con estas naciones y quieren atacar a Israel. Pero ahí hay una intervención divina, o sea, Israel sale victorioso de esto. Prácticamente quedan derrotados. Rusia con todas estas naciones que se unieron a esta nación, quedan derrotados en el versículo 16 dice... Quiero decir algo antes de la derrota, para que lo diga. Mírenme, muchos se preguntarán, puede ser que se pregunten, ¿por qué metemos esta guerra acá? Quiero explicarle, la metemos primeramente porque en Daniel el anticristo está en dos batallas. Una está contra el rey del norte y otra al final con los reyes de oriente, que son cuando el Éufrates se seca y vienen los reyes de oriente al final. Tenemos dos batallas. Estas dos batallas tienen que tener un lapso de tiempo. Primero. Segundo, esta batalla en este tiempo nos da la posibilidad de que, como ya lo va a explicar Denis, Rusia es derrotado y son derrotados los países árabes, haya la posibilidad que con esto Israel pueda volver a reconstruir su templo. Sí, importantísimo. ¿Cómo? Recordar, aclarar de que ya en este tiempo, hermano, ya ha sucedido, ¿verdad? Ya vimos el tema del rapto. Ya no está. ¿Verdad? Ya la iglesia no está aquí, hermano, ¿verdad? Para que
continuemos con este tema. Fíjense bien que los teólogos se han debatido si, mire, hay tres, que la guerra de Gog y Magog es al principio de la gran tribulación, en medio de la gran tribulación y al final. Descartamos al final porque ahí es la guerra contra Jesucristo, que es la guerra de Meguido. La descartamos al principio porque todavía Israel no ha entrado en ese tiempo de paz, que es el tiempo de paz que le da el anticristo, porque dice en Ezequiel que va a estar confiadamente Israel. Así es. Entonces, creemos que tampoco no es exactamente la mitad, porque ya se necesita que el templo esté construido. Entonces, esta guerra con el caballo bermejo tiene que ser un poco antes. Casi llegando a la mitad. Casi llegando probablemente, a la mitad. ¿no? No podemos tener exactitud. Ahora, lo que me llama la atención es, viendo la perspectiva de esta batalla, dice en el versículo 15, refiriéndose a Gog, que decimos que interpretamos que representa a Rusia con las naciones coludidas. Vendrás de tu lugar y de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigos, todos a caballo, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días y te traeré sobre mi tierra. Mire, es Dios quien ha levantado ese espíritu de estas naciones para que vengan contra Israel, dice. Y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan. Oiga bien, para que las naciones, ya ahí hasta el evangelio va metido en medio de esta batalla. Para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de tus ojos. Y en el versículo 18 dice, en aquel tiempo cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dice Jehová, el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar y las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. ¿Cómo ves? Todo muro caerá a tierra. ¿No será ahí que se va probablemente, hermanos, la mezquita, que tal vez para que los judíos no tengan que intervenir ahí, porque eso desataría, como estábamos hablando, una guerra sin precedente en el mundo? Pero si lo hace Dios, hermano, porque ahí dice claramente, Borlis, todo muro caerá. Quiere que no va a quedar en pie esa mezquita ahí. Fíjate que antes de que pase lo que todos esperamos, ¿verdad? Claro, nosotros sabemos que siempre el Todopoderoso, ¿verdad?, saldrá triunfador de cualquier batalla que alguien quiera librar contra él. Pero cuando vemos el escenario preparado de todas estas naciones contra ese país tan pequeño, hermano, y algunos dicen, bueno, pequeño, indefenso, vemos un gobierno tan poderoso como Gog, hasta los nombres, ¿va?, que Ezequiel menciona ahí, Magog. O sea, estamos hablando de algo sin precedentes, sin medida, ¿verdad? Ejércitos completos, hermano, naciones enteras llegando ahí para desmenuzar, podríamos decir, al pueblo de Dios, ¿verdad? Para desmenuzar a Israel. Entonces, todos vemos como algo imposible, como una guerra desigual. No sé, ustedes qué piensan de ver a todas estas naciones en la coalición, pues, para destruir completamente a Israel. ¿Cuál es el propósito del enemigo? O sea, ¿qué entidades, están aquí detrás de estos reyes, de estos gobiernos, hermano? Entonces sabemos que hay gobiernos fuertes, gobiernos sanguinarios, malvados, diabólicos, podríamos decir, que están detrás de toda esta guerra que se va a ejecutar. Pero uno de los propósitos, hermano, es destruir el pueblo de Dios y la simiente de Abraham, hermano. Sí. ¿Verdad? Entonces, yo veo un escenario desigual, ¿verdad?, contra un país tan pequeño, más los gobiernos o los grandes no saben, ¿verdad?, que están peleando contra el Todopoderoso. El Todopoderoso. Mira que... Si puedes leerlo, que sí. sí. El versículo 21 dice, y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Mire que esa batalla también, según la interpretación que aquí nos lee, es que va a haber una confusión entre ellos mismos, y probablemente, temor, madre, tal vez, ¿verdad?, en medio de este terremoto, porque dice que va a haber un terremoto, ¿verdad?, y va a haber también, va a llover fuego y azufre.
también va a caer una lluvia tremenda ahí, según lo que dice, aquí dice, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, todas las naciones que coludidas, impetuosa lluvia y piedras de granizo y fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Mira cómo el evangelio va metido ahí. Amén. Sí. Óigame, es maravilloso ver que aquí tenemos un comentario, porque mucha gente dice que no leemos muchas veces del hermano Alex, que dice, Saludos. la ventaja de Israel que tiene en la guerra no la ganan ellos, sino que la gana Dios. Es muy buen comentario, ¿verdad? Y lo que leímos el versículo, Sí, que es Dios que dice que hace llover fuego y azufre, y que la espada de cada uno se vuelve contra el hermano. Mira qué importante es. Tú mencionaste algo que eso no, incluso no, yo no sabía que lo ibas a mencionar. En la Torre de Babel hubo confusión. Sí. Sí. Y la confusión fue precisamente por la forma de comunicación, por los idiomas. Y podemos creer entonces que en este tiempo, cuando pase esa sacudida, ese terremoto, acordate la fuerza de Dios, pues el impacto que puede causar un terremoto en las personas. Algunos hablan iraníes, otros hablan turco, otros hablan ruso, otros hablan árabe. Y uno dice, ¿será posible que la confusión venga porque no pueden comunicarse aún por la televisión, por la radio, por sus walkie-talkies, por todas las formas en las que estos ejércitos se comunican? Y que eso trae una confusión. Hay un término en materia de guerra, en la cuestión bélica, y se llama fuego enemigo. Y entonces es posible que este ángel, él dice que el jinete ese traerá confusión, ¿verdad? Y dice, y unos, ¿verdad? Sería fuego amigo. Está el término del fuego amigo, entre ellos, hermano. ¿Verdad? Se estarían matando entre ellos, se estarían disparando, incluso misiles, Sí, cohetes, ¿verdad? Entrarían en ese fuego amigo, y esto traería, hermano, el cumplimiento, hermano, de esta profecía en el jinete bermejo. ¿Y qué se lograría con esto? Que se abre el paso. Hay una cosa que sí, Importante. que podría suceder, que se cree, muchos creen que el anticristo se va también a atribuir algunas victorias y algunas cosas de esto, porque eso le va a dar a él más fama. Y acuérdense que él está en un pacto con Israel, y esto va a abrir las puertas para que se pueda construir. Va a ser favorable el panorama para el anticristo. Poneme la diapositiva, solo para que... Yo sé que a una gente no le gusta que uno ponga algunas fotos ahí, pero la representación, cuando pongo a Jesús o a Dios en algo, no es por falta de respeto, sino solo para que algunas personas pues entiendan un poquito más estas cosas. Me gustaría que me pusieran sí, es más que todo una figura. Me gustaría que me pusieran la diapositiva. Fíjense bien, ahí tenemos la mezquita de Omar, adentro, donde está, donde se va a construir el templo de Dios, ¿verdad? Entonces ahí miramos, ¿verdad? Ese terremoto puede causar, ¿verdad? Pensamos que un terremoto podría causar que la mezquita de Omar se derrumbe, y eso nos daría paso a que se construya el tercer templo. Ya la maqueta ya está hecha, ya están hechos los planos, y ahí miramos que sobre donde estaba construida la mezquita de Omar, los israelíes tienen preparado construir su templo. Ahorita eso sería imposible. ¿Y dentro de cuánto tiempo crees que puedan los judíos levantar ese templo? Hay algunas versiones que se escuchan ahí, Mario. Dicen que ya lo tienen preparado todo solo para armarlo en 3 días, pero son versiones. Es algo bien, se mira un poco fantasioso. Pero de los judíos se puede esperar cualquier cosa. A ver qué puede esperar, ¿va?, de ellos. Fíjate que este terremoto, o sea, que lo estás ahí pues viendo en esa imagen, en el capítulo 6, en Apocalipsis 6:12, dice, miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto. Si vemos cómo Ezequiel y Apocalipsis también están hablando, hermano, estamos creyendo que aquí pues Dios está también, estamos en ese tiempo ubicando y en el capítulo 6 que estamos viendo ahorita. En el capítulo 6, correcto.
Y dice, y hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Fíjense que algunos creemos, ¿verdad? Y pensamos que cuando hay un terremoto hay una sacudida tremenda. Yo me imagino hasta volcanes quizá reactivándose y hermano, la subirá el polvo, hermano, de esta sacudida a tapar el sol, ¿verdad? A formar algún tipo de nubes como polvo o cenizas, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo que en el Apocalipsis 6:12 también Dios está mostrándole a Juan ese terremoto, hermano, ya para esos tiempos. Bueno, excelente. Hermanos, aquí cualquier consulta, cualquier observación, pues nos las pueden hacer. Pues sigue el otro jinete, Orlich. Ya pasamos para el otro. Si quieren hacer alguna acotación de lo anterior, pues dice Apocalipsis 6:5. Cuando se abrió el tercero, oí al tercer ser viviente que decía, ven, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañéis el vino y el aceite. Yo no sé si por mientras me vas preparando el video de las abejas, creo que dura como 8 minutos. Y ¿qué podemos comentar? Fíjense bien, después del caballo rojo, Orlich, sale el caballo negro. Ahora, por eso estábamos diciendo que es como un relato cronológico, ¿verdad? Acerca de cómo van sucediendo. Cuando hablábamos con ustedes allá, comentábamos que los jinetes están saliendo, hermano. No es que se quedó uno y al cabo de un tiempo largo vamos a ver que sale el otro. Van seguidos. Aquí estamos viendo ya que esto es algo que no se detiene, ¿verdad? Entonces, es lógico ver la secuencia de que después de que sale el anticristo, vemos guerras, vemos muertes, vemos Las abejas. cómo después el caballo que sigue aquí ya nos muestra hambre en la tierra, ¿verdad? Nos muestra, y es lógico, después de una guerra, hermano, lo que viene es hambre, viene enfermedades, pestilencia, muerte. La gente comienza a caer y la escasez de alimento, hermano, va a ser tremenda, ¿va? Que es lo que queremos ver y lo que simboliza este jinete, Sí, ¿verdad? Vamos a ver un video para que lo comente Orlich, de el trigo, el aceite y el vino. Pónganle atención a este video, pasarlo, Israel, ya. Las abejas. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto, y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos, y en las cavernas de las piedras, y en todos los zarzales, y en todas las matas. Isaías capítulo 7, versículos 18 y 19. Como verán, las abejas en todo el mundo están desapareciendo, y supuestamente nadie sabe en dónde están. Pues la Biblia nos da la respuesta: las abejas están en partes remotas, en los valles desiertos, y en las cavernas de las piedras, y en todos los zarzales, y en todas las matas. Son lugares escondidos, donde el hombre no las encontrará. Las abejas regresarán hasta que Dios las llame, después que se cumpla la profecía de Apocalipsis 6:6 que dice: Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes, que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Pues es bien sabido que el trigo y la cebada no se polinizan por medio de las abejas, sino por medio del viento. Escuchen, gente, viene una gran hambruna a la tierra, el tiempo está avanzando muy rápido, los alimentos se escasearán debido a que gran parte de las abejas en el mundo se han ido a los lugares remotos donde Dios les ha ordenado que estén por un tiempo. La profecía de Apocalipsis 6:6 está a segundos de cumplirse. A continuación les dejo la investigación de este tema de las abejas que siguen desapareciendo. Comenzamos. Las abejas y otros insectos polinizadores tienen un papel esencial en los ecosistemas. Cerca del 90% de las plantas silvestres y 1/3 de los alimentos que consumimos depende de la polinización.
Sin las abejas, estaríamos forzados a sobrevivir de cultivos polinizados por el viento. Trigo, cebada, maíz y no mucho más. Imagine supermercados y almacenes sin frambuesas, manzanas, frutillas, melones, tomates, pimientos y centenares de otras frutas y granos que dependen de la polinización. Disminución mundial de población. Las abejas, principal insecto polinizador, están sufriendo desde el año 2006 un fenómeno de desaparición masiva que fue bautizado entonces con el nombre de colapso de colonias de abejas o CCD, por sus siglas en inglés Colony Collapse Disorder, el cual consiste en que las abejas abandonan los panales de manera súbita y desaparecen. Algunas de ellas son encontradas muertas en lugares aledaños, pero otras no vuelven a aparecer. Se estima que el año pasado la población de abejas en Estados Unidos se redujo en un 50%. Normalmente, los apicultores pierden entre el 5% y 10% de sus colmenas en la temporada invernal. Sin embargo, en los últimos años los agricultores se han visto privados de más de la mitad de ellas en el mismo período del año. En el Reino Unido los apicultores afirman haber perdido más del 10% de las colonias de abejas que normalmente mueren durante el invierno. Muchos apicultores de los alrededores de Londres han perdido entre la mitad y el 75% de sus colmenas. Hecho que se repite en otros países como Polonia, Grecia, Italia, Portugal y España. Su zumbido mantiene vivo el planeta. Son las responsables de la polinización, de sembrar la vida de flor en flor. Sin embargo, parásitos y pesticidas están mermando la población mundial de abejas. El planeta no puede permitirse el lujo de vivir sin ellas. Por eso, la Unión Europea y diferentes organizaciones ecologistas luchan por garantizar su supervivencia. Las abejas, las grandes polinizadoras que mantienen vivo el planeta. David W. Cerney /Reuters. Si la abeja desapareciera de la superficie del globo, al hombre solo le quedarían 4 años de vida. Sin abejas, no hay polinización, ni hierba, ni animales, ni hombres. Lo predijo Albert Einstein. Aquellas palabras han ido tomando relevancia con los años, y hoy sostienen una de las grandes alertas ecológicas del momento. El potente zumbido de estos insectos acompasa la buena marcha de los ecosistemas terrestres. De flor en flor, cada una de las 20.000 especies contribuyen a perpetuar la vida a través del polen, ese oro negro que arrancan del interior de las flores. Ahora, corren peligro de desaparecer. Sin ellas, el mundo se quedaría sin su mayor séquito de polinizadores naturales. Su extinción abriría un episodio apocalíptico en la humanidad. La Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas FAO estima que de las 100 especies de cultivos que proporcionan el 90% de los alimentos a nivel mundial, 71 son polinizadas por las abejas. Un servicio gratuito que ayuda en el día a día a los agricultores, alimenta la producción de miel, sustento de los apicultores, y beneficia a todos los habitantes del planeta. No obstante, en esta laboriosa tarea de polinizar el campo, las abejas cuentan con la inestimable ayuda de otros compañeros menos populares. Hay insectos solitarios, y anodinos para la mayoría, que son tan importantes como las abejas, aunque no sean insectos mimados por los colmeneros, explica a Investigations la bióloga y periodista Mónica Fernández Aceituno. Hay una ciencia también un poco desconocida para casi todos que se llama antecología y que estudia precisamente esta relación del insecto con la flora a través de las anteras. Quiero decir que estamos ante un mundo, el del pecóreo, y ante un problema, la polinización, mucho más amplio que el de las abejas domésticas. Los apicultores no han dejado de insistir en esta alerta. Llevan más de una década denunciando el descenso de la población de abejas y la pérdida de las colonias, sobre todo en Europa Occidental y, especialmente, en Francia, Bélgica, Suiza, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Italia y España. Sin embargo, no fue en 2006 cuando sus palabras comenzaron a escucharse, incluso más allá de la comunidad científica. Entonces, los científicos estadounidenses acuñaron el término trastorno del colapso de colonias CCD. El colapso de colonias se basa en la desaparición lenta pero constante de las abejas obreras, las peonas de la colmena. Su pérdida deja desamparada a la abeja reina. Jaque mate a la colmena. Sus enemigos, con nombres propios. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria EFSA advierte que no existe un único enemigo a vencer por las abejas. Su situación es consecuencia de la convergencia de diferentes factores.
La agricultura intensiva y de monocultivo sostenida a través de pesticidas así como la existencia de especies invasoras explican por qué han saltado las alarmas sobre su peligro de extinción. De acuerdo con Mariano Higes, investigador principal del Centro Apícola de Marchámalo, Guadalajara, son dos los asesinos letales de las abejas. En concreto, el ácaro Varroa destructor, y el microhongo Nosemaceranae. El Varroa destructor es el responsable de la minusvalía que padecen las abejas. Su acción deriva en el virus de las alas deformadas de WW. Las abejas adultas que contraen esta enfermedad no pueden usar sus alas, ven mermada su capacidad de vuelo. Quedan, por tanto, incapacitadas para la búsqueda de alimento. Al hacerse endémico, la colmena sufre las consecuencias de falta de alimento. Desaparece. Por su parte, el microhongo Nosemaceranae es el parásito exótico culpable de la nosemosis. Se trata de una enfermedad que afecta el aparato digestivo de las abejas, produciendo una inflamación en el intestino. Se ingiere con el alimento y destruye las células epiteliales encargadas de la digestión y su asimilación, haciendo que no se aproveche el alimento ingerido. Así, sus fuerzas van flaqueando. Cada vez se torna más complicado levantar el vuelo para regresar a la colmena con la comida. La colonia comienza a quedarse sin activos. Desaparece, de nuevo. Acabar con los pesticidas. Más allá de los parásitos se encuentra la acción del hombre, vital para la conservación de la especie. El desarrollo de una economía sostenible ha sido uno de los frentes abiertos de las principales organizaciones. ¿Qué te parece, Jorge? Bueno, mira que es un video bien educativo, ¿verdad? Porque ¿quién le puede poner tanto cuidado a un comentario de las abejas? Alguien puede decir, no, pues eso no tiene relevancia, pero mire cómo Dios aquí a uno de los profetas mayores como Isaías le revela algo como esto, hermano, que es posible que pase. Y dice que le silbará el Señor a la mosca. ¿Isaías qué? Isaías 7, 18, bueno, 18 y 19. Esto, los que trabajan en la agricultura, los que producen verduras, los que producen frutas, se dan cuenta, verdaderamente se dan cuenta de la importancia que tiene estas pequeñas abejas, ¿verdad? Y también menciona aquí a la mosca. Algunos piensan que también la mosca y otros insectos voladores que buscan también polen y miel, ¿verdad? Entre muchas flores, también polinizan, ¿verdad? Pero los más fuertes y los que mejor trabajo hacen en este trabajo de la polinización son las abejas. Y son las que hacen, hermano, que todas flores que están ya en su tiempo de reproducción sean fecundadas, ¿verdad? A través del polen. Y lo vemos a la luz de la palabra nosotros, hermanos, que ya también hay evidencias en el mundo. Este puede ser uno de los motivos más fuertes por los cuales se puede también dejar de producir alimentos, granos y muchos alimentos a nivel mundial. O sea, este es un evento que no solo va a suceder allá en el Medio Oriente. O sea, este es un evento que va a suceder en todo el mundo, hermano. Por eso es que está sucediendo. Sí, y es más, dice aquí pues que hasta Albert Einstein, ¿verdad? Imagínense una persona como Einstein, un hombre de ciencia. Y este comentario creo que lo mete porque a veces la gente puede mirar de menos, hermano, lo que está escrito en la Biblia. Ya antes estaba escrito aquí, hermano, pero Einstein retoma este tema porque él sabe de la importancia que tiene. Y el mundo, hermano, algunos pues no van a creer quizás en lo que dice la palabra, pero van a creer en lo que dice Albert Einstein, pero él de aquí lo sacó, hermano. Fíjate que es bien importante porque él dice que si desaparecieran las abejas, la humanidad solo duraría 4 años más. Decía Januario ayer, yo creo que exageró un poco Einstein, pero si tomamos en cuenta que fue el premio Nobel de física, un tipo que para llegar a esta conclusión, estoy seguro que tuvo que haber hecho números minuciosamente, Januario. ¿Cuánto tiempo tarda en que dejen de producir los árboles, sus frutos, y para que el hombre pueda sobrevivir sin poder tener frutos? Se afecta toda la vida animal, silvestre y todo, y realmente pues pienso que un genio como él
tuvo que saber Y exactamente. cómo, ¿Cuánto consumimos? Digamos, si ves cuántos quintales de maíz y de frijoles se consumen en Honduras, en Nicaragua, en El Salvador, y si aquí se acaban, hermano, ¿y de dónde vamos a traerlos? Y allá también están pasando lo mismo. Entonces, cada año las cosechas se van dando y las naciones se van proveyendo de alimento, pero si no hay producción, hermano, el alimento se acaba. Orlis, y Se esta acaba. parte que vos la dominás, no dañéis, dice Apocalipsis 6:6, no dañéis el vino y el El aceite. aceite, correcto. ¿A qué se debe eso, Orlis? De que dice que no, eso, todos los alimentos, dice el vino y el aceite, no lo dañen. Sí, bueno, se cree que las abejas no polinizan las flores de la palma africana, por ejemplo, de donde se extrae el aceite, ni las que producen la Los uva, viñedos. ¿verdad? Los viñedos. Entonces se polinizan a través del viento. Pero fíjate que hay algo curioso aquí. En el capítulo 7 dice que también Dios tomará control de los vientos, ¿verdad? Entonces, cuando dice que no dañes el vino y el aceite, o sea, yo le decía al hermano Denis, ¿de qué sirve que haya vino y que haya aceite? Pero no tenés que cocinar, ¿te vas a comer el aceite? Sí. Entonces, quizás va a haber aceite y va a haber vino disponible, hermano, pero no va a haber con qué comprarlo, porque la gente que producía alimentos, hermano, sus finanzas se acabaron y también ya no hay forma cómo producirse. Entonces, pero Dios también va a tomar control de ese tipo de cosas, aunque sí estamos creyendo que va a haber vino y aceite, pero nadie lo va a poder comprar, hermano, va a ser inaccesible. Solo de esos Algunos cosas. comentaristas dicen que posiblemente algunos que tengan dinero guardado o oro o algunas cosas de esas van a poder acceder, ¿verdad? Y poder comprar vino y aceite. 1 litro de trigo por un denario. Es importante eso. Fíjese que el historiador griego Herodoto habló de una medida de trigo, de cebada, como la ración de consumo diario de un soldado. Claro, un denario era en aquel entonces una moneda que representaba el salario mínimo diario de una persona. ¿Cuánto, Orlis, decíamos que podría ser el salario diario de una persona hoy, de un jornalero? Porque ese era el salario mínimo que representaba una moneda que era un denario. Y eso significa que va aproximadamente, pongámosle unos 400 lempiras diarios que puede ganar un jornalero, un salario digno. El salario mínimo ahorita es de 8.000, 8.000 creo que y subió fracción, como 9.000, correcto. ponele que son como 300, 3 por 3, 9. Por ahí, pero tomando la cultura de ellos, ¿verdad? Que es un país donde se paga mucho mejor que aquí. Aquí pues se paga por eso, pero allá ponerle los 500 lempiras. Y significa que una ración, una libra de arroz va a costar 500 lempiras. O 400, póngale, es algo inconcebible. ¿Quién va a poder vivir así? Solo los ricos y las personas poderosas en esta tierra. Sí, se imagina, mucha gente ha dicho cuando no dañes el vino y el aceite es que va a haber alegría y la unción, pero verdaderamente cuando lo miramos literal es que va a haber una escasez y el anticristo ya se está preparando. Hay empresas que como Monsanto que venden transgénicos. Esos productos con esos productos van a inundar las naciones, pero acuérdense que este producto va a ser comprado, la semilla no se puede sembrar y puede generar una cierta dominación por el anticristo. Control de El alimentos. control de alimentos, ¿verdad? Fíjate que hay algo curioso también con este, la verdad que este jinete a nosotros siempre, a mí siempre me ha llamado la atención cuando dice, ¿verdad? que dirá eso, pero creemos que va a ser más importante alimentar a un soldado que está ahí preparado para la batalla que darle el alimento al pueblo, y por eso es que va a haber tremenda hambruna, ¿verdad? Porque Sí. las naciones van a estar alimentando a los ejércitos. Bueno, pues hermanos, nos despedimos, seguimos con este tema fascinante el día de mañana. Amén. Dios los bendiga, nos despedimos de su programa. Alégrense las naciones. Manden sus Bendiciones a todos. mensajitos, cualquier cosa que nos quieran enviar. Dios los bendiga. Amén. Alégrense las naciones. Proclamando al mundo la verdad. Iglesia de Alégrense las naciones.
te ilumine poderosamente. Es con mucho placer que yo entro en su hogar a través de este programa de la Nación de Vencedores una vez más. No apague su televisor, no cambie de canal. A donde usted se encuentre, allí la luz de Dios, ella